Como diantres me rompí el brazo de una manera tan ridícula, pero tan ridícula, que yo no sabía que era común. Y te puede pasar a ti, porque me pasó a mí. El 24 de julio de 2022 me rompí el brazo derecho en cuestión. Todavía recuerdo como si fuera ayer. Ese día llevaba casi 3 semanas, no había hecho ejercicio porque me dio COVID, diría Auronplay. No, solo de pensar de ir me dio COVID, de verdad. Entonces, ese día, pues, como siempre iba los domingos a ver a mi mamá. Y todavía recuerdo ese día, estaba en el carro y dije, porque no había salido en 3 semanas. Y dije, siento que al fin vivo, porque ese día justo me estaba regresando el sentido del gusto y del olfato al 100. Con mi hermano, desde inicio de año, porque luego le dan, se le mete el espíritu loco de la competitividad. Y llevábamos haciendo fuercitas. Ya llevábamos varios meses. Y de hecho, llevaba yo como 3 meses de ir al gimnasio. Y yo siempre había hecho ejercicio. Siempre hago ejercicio 3-4 meses. Lo dejo. 3-4 meses. Lo dejo por X o por Y. Y casualmente ya llevaba 3 meses y medio de hacer ejercicio en el gimnasio. Porque quiero vender mi cuerpo. Quiero ponerme ultra mamadísimo. Y subirme en poca ropa en Instagram. Para luego poner mi OnlyFans de pies. Pero bueno, el destino tenía otros planes. Entonces hacíamos fuercitas. Era un 50-50. Empecé ganando yo. Luego él le metía duro al gym. Él hacía ejercicios de ¿cómo se llama? De hacer arm wrestling. Fuercitas, venciditas. Y pues en la mesa, o sea, sentados, pues obviamente teníamos una mesa donde no se podía hacer bien. Él llega y se compra una mesa de arm wrestling para hacer fuercitas, ¿no? Y como quedaba inconcluso lo nuestro, estaba diciendo que sí me ganaba. Y yo le dije, así, todo enfermo como estoy, sí te gano. Y me dijo, no, que te apuesto 100 pesos. Y yo le dije, por 100 pesos vengo saliendo de comida, no he comido, tenía hambre. Y subimos la apuesta a 500 pesos. Como ahí estaba la mesita de fuercitas, llegamos y empezamos a hacer fuercitas. Llego la primera y le doy y no me costó. O sea, llegué y metí todo, buena posición, buena forma y gané. Y dije, chingue su madre, tengo 500. Pero él no es de dejarse perder. Entonces me agarra de una forma donde mi muñeca terminó así, pero llevábamos muchísimo rato y yo tenía mi posición así. Y la verdad, yo no tenía problemas para aguantar la fuerza. Los dos estábamos muy pesados. Y cuando usas la mesa de fuercita, no es como cuando estás sentado, ¿no? Cuando estás parado, utilizas el brazo para agarrarte, porque tiene un agarre. Entonces estaba así. Y él estaba utilizando una técnica bastante peligrosa que no se debe utilizar. Yo no sabía, pero no se debe utilizar en la posición que él la hizo, que se llama el King's Move. Entonces yo todavía le decía, métele, porque no podía. Y yo me sentía bien, no sentía ni un dolor, no sentía nada, absolutamente nada, y estaba aguantando bastante bien. El problema recae en que haciendo ese movimiento, él se cansa y decide volver a probar esa técnica. Entonces regresamos al punto de partida. Tenía la muñeca así, la estaba reacomodando y yo de pendejo todavía le digo, métele más, no pasa nada. Entonces deja caer todo el cuerpo y yo estaba en una terrible posición y nada más escuchó el clac, como si rompieras un palo de escoba. Pero es ese mismo sonido, pero amplificado no sé cuántas veces más, que se escuchó en toda la casa. Y en ese momento yo no sabía que mi brazo estaba roto, porque no sentí ni un dolor, no hubo advertencia, no hubo fatiga muscular, no hubo nada, no hubieron señales. Simplemente fue en ese momento que escuché el clac. Me tomó, que será 3-4 segundos, darme cuenta que lo que había pasado fue que mi brazo estaba roto, porque lo sentí entumido, no sentí dolor. Y lo primero que hice fue ver hacia arriba y gritar. Entonces le hablaron al doctor. Y fin de semana el doctor no atiende. Afortunadamente estaba en la ciudad el traumatólogo. Le hablan y no, que sí lo puedo atender, pero en 30 minutos. Y pues no había ambulancia. Entonces ya me iban a llevar. Ya me iban a llevar a la clínica, al consultorio, para que me checaran qué era. Y yo dije, coño, que no haya sido el brazo, porque justo y como 2 meses antes llevábamos compartiendo videos de gente que hace fuercitas o arm wrestling, que se rompe el brazo. Y habíamos visto gente que se rompe el húmero. La parte del húmero, que es este es el húmero, el hueso que va del hombro al codo, ese es el húmero. Y usualmente se rompe aquí. En casos muy extremos se rompe el antebrazo. Llego con el doctor, me hacen la radiografía
Me dolió muchísimo, muchísimo más hacerme la estúpida radiografía que en el momento que se rompió el brazo. Cuando el doctor me manipula y me hacen mover el brazo de aquí a acá, me lo tenían que sostener porque yo no podía. Y dolió como su madre. Entonces dice, buenas noticias, pues no es el tendón, me hicieron las radiografías, pero te hiciste una fractura en forma de hélice en el húmero distal. Ya les había dicho que el húmero es el hueso que va de aquí del hombro hasta el codo. Y justamente fue en la unión que hace estos dos huesos del antebrazo en el codo. Entonces era una forma de hélice. Una de mis fracturas, de hecho todavía se ve aquí como que una pequeña inflamación tengo aquí en el bíceps. Debajo del bíceps fue una. Y aquí fue la otra parte de la fractura del húmero distal. Varias opiniones me dijeron, pues es que por la forma de la fractura, cirugía. Y yo, coño, no quiero cirugía. Y entonces, cotizando la cirugía, me dijo, mira, lo que vamos a hacer es te vamos a abrir, te vamos a acomodar el hueso, te vamos a poner una placa de titanio o de acero quirúrgico y esa se va a quedar ahí en definitiva. Lo único que me hicieron fue, me compraron un cabestrillo y un inmovilizador de hombro y así como estaba. O sea, así como estaba el brazo, me lo pusieron así. Me pusieron el cabestrillo que por allá de andar y un inmovilizador de hombro. Y me dijo, mira, piénsalo, pero que no pase 3 semanas, porque en 3 semanas se empieza a hacer callo en el hueso. Y una vez que se empieza a hacer callo en el hueso es más complicada la cirugía. Dormir era terrible, de verdad, terrible. Tenía que ponerme una almohada debajo del brazo y aún así sentía que se me movía el hueso. Y no es una sensación de dolor, pero sientes como que algo así. Y era el hueso que chocaba. Y entonces fui al doctor 4 días antes de la cita que me tocaba y ya me hicieron la radiografía y me dice el doctor, mira, va soldando bien, está alineado bien el hueso, creo que la vas a librar de la cirugía. Yo, ching, qué bueno. No, te das cuenta de muchas cosas, o sea, pierdes muchas cosas. O sea, hay muchas cosas que hacemos en el día a día que no las apreciamos. El solo hecho de poder mover el mouse, de poder teclear, de poder ir al baño y no tener que hacer una odisea para poder servir del baño. El solo hecho de poder estirar el brazo, de cargar tu vaso de agua, de poderte cocinar, son cosas que para mí ni me venían ni me hacían y ahora las aprecio. Ahora poder mover mi brazo derecho es un lujo, es un privilegio, es algo que disfruto. Porque estuve 6 semanas inmovilizado, literalmente como un incapacitado. Pero yo no voy a volver a hacer fuercitas, yo ya valoro mucho la movilidad, tener mi brazo funcional y principalmente el dinero y no lo voy a volver a hacer.